Continuamos con La Noche. Pese al silencio de la comunidad internacional, la oposición en Venezuela persiste en desconocer la legalidad y la legitimidad del supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales. Durante su gira por Washington, la reconocida diputada venezolana de oposición, María Corina Machado, pidió mayor solidaridad y una actitud más firme y crítica de los Estados Unidos y el resto de los países de la región hacia el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro. Estamos recurriendo y son nuestros espacios naturales de interacción, que son los parlamentos, porque allí está la voz de la gente. Estamos encontrando parlamentarios que son parte de los partidos de gobierno o las coaliciones de gobierno, tomando actitudes firmes en defensa de los principios y los valores democráticos. Sería inaudito que en este encuentro, viviendo lo que estamos viviendo los venezolanos, América Latina pretenda seguir dándonos la espalda. ¿Cuál es el ambiente de violencia y represión que tiene que llegar en mi país, Venezuela, para que los países democráticos de América Latina reaccionen? Señor Aria, en Miami, regreso con usted como líder de la oposición y también como precandidato presidencial de Venezuela. Después de lo que hemos presentado hoy aquí en el programa La Noche, esos dos frentes diplomáticos de Venezuela, uno con Estados Unidos, otro con Colombia, ¿qué resultados concretos le queda a la oposición de esa gira que está realizando por América Latina? Una cuestión que es clara. El comportamiento de los gobiernos con respecto a sus declaraciones sobre mi país es una cosa. Esos gobiernos están bajo la mirada y la atención de sus propios pueblos. Y nosotros tenemos que hablar directamente con esos pueblos, justamente, que estoy seguro que no se corresponden en muchos casos. Por ejemplo, yo sé que el pueblo colombiano mayoritariamente rechaza las actitudes del régimen venezolano, lo rechazaban con Chávez, lo siguen rechazando ahora. Igual yo estaba en Perú la semana pasada, de la misma manera. Los pueblos de América Latina le pasarán un día la factura a sus gobiernos por la indiferencia que toman a un país como el nuestro, Venezuela, que durante muchos años fue un ejemplo de democracia y de solidaridad con el resto de América Latina. Hay muchos países que han interpretado que la no intervención es la indiferencia y el acomodo absoluto. Incluso por eso las Naciones Unidas mismas iniciaron un proceso que se llama la responsabilidad de proteger. Yo lo tomaría alguna dimensión mayor de la responsabilidad de proteger, es lo que nosotros aspiramos a obtener de la opinión pública en América Latina. Pero a los venezolanos, a mis compatriotas, debemos estar muy claros, estamos solos. El problema de Venezuela lo tendremos que resolver los venezolanos. Aunque el resto de los países de América Latina, los gobiernos, le den la espalda. Hay muy pocos, el acomodo, la capacidad económica de Venezuela, el temor en muchos casos al comportamiento ilegítimo, abusivo y desestabilizador que ha jugado previamente el señor Chávez en la región, ha intimidado a muchos gobiernos. Y esto los ha hecho realmente que lleguen, incluso hasta que los Estados Unidos hayan tomado esta terrible decisión, realmente decirle a los venezolanos en el fondo, ya el tema de la legitimidad nosotros, a nuestro nivel, le hemos puesto punto final. Yo creo que esa es realmente parte del entierro de la Carta Democrática Interamericana que el régimen venezolano viene violando ante los ojos del mundo y de la comunidad interamericana. Yo creo que es un mal día, no solo para nosotros. En Venezuela se juega en gran medida la seguridad de muchos otros países de América Latina. Colombia es la principal víctima, podría ser la principal víctima del comportamiento abusivo del régimen venezolano. Pero no solamente es Colombia, nosotros tenemos el mayor contingente de organizaciones criminales asentadas en Venezuela, grupos iraníes, bielorrusos, y somos un país ocupado en gran parte militarmente por Cuba, que tutelan las Fuerzas Armadas venezolanas. Venezuela es un país manejado directamente desde Cuba y eso tiene implicaciones para el resto de la región. Profesor Carlos Patiño, como actor político, ¿qué le queda a la oposición a nivel internacional luego, digamos, de los últimos hechos que demuestran que cada vez se fortalece más a nivel internacional el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, con todo respeto voy a decir esto y con mucho respeto obviamente al doctor Diego Arria, pero creo que por primera vez la oposición en Venezuela empieza a organizarse de una forma evidente
que le permita conquistar espacios no solo internamente, sino también externamente. Desde mi punto de vista, durante muchos años la oposición cometió muchos errores que terminaron haciéndole juego al régimen de Hugo Chávez. Y en esta perspectiva, creo que con Enrique Capriles la oposición ha empezado a encontrar un líder importante que le permite avanzar no solo en proceso electoral, sino en tener una figura central que coalicione, que aglutine a esas fuerzas importantes de la oposición. Ahora, un elemento clave, la oposición, si bien perdió las elecciones o bien, digamos, está esta disputa de si las elecciones fueron perdidas, fueron robadas, lo que sea, digamos, también ha quedado una situación muy importante porque el gobierno de Maduro ha tenido que asumir un desgaste, que es el desgaste, y voy a plantearlo de una forma peregrina, pero que es la realidad, el desgaste que implica que el papel higiénico sea el símbolo del desarrollo económico. Y obviamente esto marca pues una situación muy crítica en la que la oposición tiene una serie de instrumentos y de insumos fundamentales para construir una propuesta democrática de reversar y buscar un desarrollo económico real en Venezuela. Ahora, el gran conflicto y el conflicto de fondo es que se ha generado en Venezuela en términos militares, no solo en términos de transformación de la Fuerza Armada Nacional, en términos de una Fuerza Armada Nacional bolivariana, sino incluso una serie de alianzas militares extra, digamos, tradicionales que han marcado una serie de conformaciones muy complicadas, donde además aparecen de forma permanente países como Rusia, China, Irán, pero detrás de ello también lo ha dicho ya el señor Arria, Bielorrusia, por ejemplo, y también Ucrania, y esto empieza, digamos, a marcar una serie de condiciones muy complejas, donde además Venezuela había establecido relaciones directas con el régimen de Muammar Gaddafi, relaciones muy estrechas con el régimen de Bashar al-Assad, relaciones muy estrechas incluso con otros regímenes importantes del mundo árabe que luego han sido derrocados en las primaveras árabes, y obviamente esto marca, digamos, una situación muy compleja en este contexto. Señor Holmes Trujillo, para finalizar, ¿ve usted la oposición cada vez más sola en el escenario internacional? Mire, yo miro las cosas de la siguiente manera. Primero, la intervención en los asuntos internos de un Estado es inaceptable. Segundo, la defensa de la democracia, particularmente en la comunidad interamericana, es un deber. De otro lado, respaldo y respeto a la oposición democrática y pacífica venezolana. Y en relación con Colombia debo decir lo siguiente, aquí no podemos confundirnos. Lo que le conviene a la paz de Colombia es la democracia en Venezuela. Y algo más, no es el chavismo el que ha apoyado la paz de Colombia, es el Estado venezolano tradicionalmente. Señor Holmes Trujillo, gracias por acompañarnos en el programa La Noche. A ustedes muchas gracias. Señor Patiño, gracias por estar con nosotros hoy en La Noche. Muchas gracias, muy amables. En Miami me despido del señor Diego Arria, nos estuvo acompañando también, pues a propósito, pues con todos sus comentarios de lo que sucede desde la óptica de la oposición y ese argumento crítico que siempre entrega a lo que sucede en el escenario internacional con respecto a su país. Señor Arria, muchas gracias. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escriban en Twitter @ntn24, @segurizatntn24, @jeffersonntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.